Buenos días compañeros, yo soy Víctor Raúl Hernández Vargas y en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de los temas de la unidad 3 que son referentes a la creación de usuarios y logins. Existe una diferencia fundamental entre los usuarios y los logins, que son que el login otorga permisos a nivel de servidor, es decir, todas aquellas configuraciones que tengan que ver con la creación de bases de datos, algunas configuraciones de seguridad y las configuraciones de los usuarios mismos. Por su parte, los usuarios permiten otorgar unos permisos que son a nivel de base de datos, es decir, aquellos que sirven para modificar aquellos datos que son referentes a una propia base de datos, como lo pueden ser permisos para insertar, para borrar, actualizar o para seleccionar. La sintaxis básica para definir un login y un usuario es la siguiente. Para un login es create login seguido del nombre del login que se le vaya a asignar. Después hay que poner with password y después hay que asignar la contraseña entre comillas. Los siguientes dos parámetros son opcionales, pero son altamente recomendables debido a que si los agregas, tú te aseguras que la primera vez que se vaya a iniciar sesión con ese login, la contraseña debe ser cambiada. Por otra parte, los usuarios, la sintaxis para crearlos es con la palabra reservada create user, seguido del nombre del usuario, y en este caso nosotros vamos a asociar ese usuario a un login, por lo tanto hay que poner for login seguido del nombre del login, y por último hay que indicar a qué esquema se le va a asignar, que en este caso va a ser al DBO, que es el esquema por defecto. Por último, para asignar los permisos es de manera incluso más sencilla que la definición de los propios logins y los usuarios. Para agregar un permiso a un login hay que utilizar la sentencia alter server role. Después hay que indicar el rol de servidor al cual queremos agregar ese login, seguido de add member y después el login al que queremos agregar. Esto funciona de la siguiente forma. El server role significa que es un grupo de logins que están asignados a un mismo rol, los cuales tienen ciertos permisos en específico. Por otra parte, para los usuarios se pueden hacer dos cosas, que sería otorgar permisos o denegar permisos, que sería con la palabra reservada grant para otorgar y deny para denegar, seguido de la acción que queremos que realice, después tú y luego al usuario que queremos que se le asigne ese permiso o esa denegación de permiso. Ahora explicaré un pequeño ejemplo de lo ya visto anteriormente para que quede un poquito más claro. Lo primero es utilizar la base de datos master porque es donde generalmente los logins deben estar almacenados. Ok. Después, siguiendo la sintaxis que ya vimos anteriormente, vamos a crear un login, que es create login, después el nombre del login, seguido de la contraseña y los parámetros necesarios para que la contraseña sea cambiada la primera vez que se inicie sesión con este. Después se le asigna el permiso, o más bien se agrega ese login al rol de servidor de DB Creator para poder crear bases de datos. Después hay que iniciar sesión con ese login a través del comando execute. Y finalmente, para comprobar que realmente sí funciona, podemos crear una base de datos. Los comandos han sido completados correctamente y si nosotros la buscamos aquí,
Efectivamente, la base de datos ha sido creada. Ya para finalizar, vamos a ver un ejemplo de cómo crear un usuario. Primero hay que indicar en qué base de datos debemos crear ese usuario, ya que como vimos anteriormente, los usuarios se otorgan permisos a nivel de base de datos. En este caso vamos a utilizar la base de datos que hemos estado utilizando continuamente en las clases, que es TBD 2019. Después voy a crear un login para este usuario en concreto, que será el de ejemplo práctica 1. Seguido de eso hay que crear el usuario utilizando el create user, seguido del nombre de usuario. Después hay que indicar de qué login estará asociado y por último el esquema al cual también estará asociado. Seguido de eso hay que asignarle los permisos. En este caso sí se asignan los permisos individualmente, ya no se agrega a un rol. En este caso yo le estoy concediendo permisos para realizar select al usuario ejemplo user, que fue el que creamos anteriormente. Seguido de eso hay que iniciar sesión con ese usuario mediante el comando execute. Y finalmente, para comprobar que realmente esto funciona, podemos hacer un select a una de las tablas que se encuentre en la base de datos TBD 2019. Entonces, como se puede apreciar, efectivamente se muestran los resultados de ese select. Por lo tanto, todo ha funcionado correctamente.